estos encuentros de economía son una iniciativa de Fernando Luengo, responsable del área de economía del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid, que lo propuso al área de formación, de la cual soy responsable. Y bueno, nuestra idea es que realmente estos encuentros pues sirvan de laboratorio, además, ¿no?, de encuentros también en otras áreas, ¿no?, para otras áreas, ¿no? Y que desde el área de formación estamos abiertos a propuestas para en septiembre ya, porque ahora creemos importante empezar con estos encuentros de economía, seguir con estos encuentros, organizar otros sobre otros temas posibles, ¿no? Y bueno, yo ahora dejo a Fernando que os explique un poco la idea que tenemos de cómo vamos a funcionar en este ciclo, ¿no? Al margen de esto, se os va a pasar una hoja para que pongáis vuestros datos de, bueno, correo electrónico, círculo, si tenéis algún cargo en el Consejo Ciudadano, ¿no? Y luego la gente que de alguna manera quiera colaborar, particularmente en el área de formación, pues también puede hablar con Ernesto o conmigo, ¿no?, que por ahora somos el grupo motor, digamos, del área, pues también para eso, para ver en el futuro otros temas posibles. Así que nada, le dejo a Fernando. Bueno, pues nada, buenas tardes. Bueno, lo primero, esta es una iniciativa del área de formación y del área de economía del Consejo Autonómico de Podemos, en la que han colaborado varios compañeros. Y sin esa colaboración no hubiera sido posible esto. Están Alba, Nerea, Diego, que creo que no está por aquí, Ana, sí, me olvido algunos, pero quiero deciros que es una iniciativa donde hay muchas manos trabajando, y la idea que nosotros tenemos es, la idea fundamental es trasladar el debate de economía a los círculos. Esta es la cuestión clave. Trasladar el debate de economía para que los círculos puedan intervenir en la elaboración del programa económico. Y en este sentido nuestro objetivo sería organizar sesiones como esta. Organizaremos otras 4, en total serán 5 entre junio y julio, y a la vuelta del verano seguiremos hasta las elecciones. Pero además de las sesiones que organizaremos aquí, serán en el mismo espacio, que por cierto es un espacio formidable que nos han cedido y que es un espacio de referencia para todos los movimientos sociales y políticos que estamos peleando por el cambio en este país. Las siguientes sesiones se harán en ECOO, aquí mismo, pero en la planta de abajo, que es un poco más cómodo, no hay que hacer ese trasiego de sillas. Esta sesión tratará sobre el tema de la desigualdad. Ahora presentaré a Nacho, y después otras 4. La siguiente ya os anuncio que será el día 22, como habréis visto en los carteles que hemos difundido. La siguiente tratará sobre la Europa que emerge de la crisis, y yo seré el ponente, y habrá otras 3 hasta julio. Además de la discusión que os proponemos que tengamos aquí, hemos tomado una iniciativa que consideramos que tiene mucho valor, y en la que os pedimos complicidad no solamente a los que estáis aquí, sino a la gente de los círculos. Y es que sobre cada sesión hemos elaborado un cuestionario, ¿no? Y cada ponente elabora un cuestionario donde se plantean diferentes alternativas. En este caso creo que son 8 o 9, creo, Nacho, bueno, más o menos 8 o 9 alternativas de posibles cosas que se podrían hacer en torno a la desigualdad. Entonces, ese cuestionario, el de hoy, ya está subido en la web de Podemos Madrid, y es un cuestionario donde cada una de las preguntas se puntúa de 1 a 10. Cada una de las alternativas se puntúa de 1 a 10. De manera que nosotros, dentro de un tiempo, en septiembre, podamos tener ese cuestionario cumplimentado por muchísima gente, y que sea una información útil para la elaboración del programa. Y en este sentido, lo que queremos y lo que pedimos de los círculos es que discutan de economía con nosotros, pero que también participen de esta manera en la elaboración del programa, seleccionando cuáles serían las alternativas que considera la gente, los de los círculos, y también otra gente que pueda estar más o menos en los espacios sociales de lucha, ¿no? No es solo para los círculos. Bueno, esta es un poco la idea, y
queremos que tenga mucho recorrido y queremos que sea una herramienta política en Podemos para que el programa sea verdaderamente colaborativo y haya una participación muy amplia de todos los que estamos trabajando porque Podemos sea una alternativa viable en este país. Bueno, y aprovecho ya para presento a Nacho. Bueno, Ignacio Álvarez es el responsable de Economía, el responsable estatal de Economía, es profesor en la Universidad de Valladolid, de Valladolid, pero creo que está ya poco a poco metiéndose en Madrid de nuevo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, es un gran economista, para nosotros es un economista de referencia, además de ser un gran compañero y un gran amigo, ¿no? Entonces, lo que le hemos propuesto es que haga una presentación de aproximadamente unos 40 minutos y que después tengamos un buen rato para conversar con él. Conversar, comentar, reflexionar, criticar, matizar y que haya un diálogo colectivo. Sí. A mí me da un poco de pena que este debate coincida con el de Bellas Artes sobre economía y paridad, economía y mujer. Y he tenido que elegir. Ya. Sería perfecto en las dos ocasiones no fueran al mismo tiempo, sí, para que pudiéramos ir a las dos. Eso es lo deseable, vamos a ver, porque hemos tenido que... ¿Podemos? Podemos también. No, pero digo, ¿un círculo de Podemos? Ah, no sé, yo sé que la del círculo de comunistas, claro. Bueno. No sé quién organizaba exactamente. Hemos tenido que encajar las fechas porque también depende de la disponibilidad de los locales. Y bueno, se me olvidó decir una cosa muy importante, que además de estas 5 sesiones que vamos a hacer en junio y julio, hemos propuesto y hemos enviado a todos los círculos de la Comunidad de Madrid la posibilidad o el ofrecimiento de que si se organizan sesiones de economía, de algunos de los temas sobre los cuales nosotros estamos discutiendo, si queréis que en los círculos se realicen estas sesiones, pues nosotros nos comprometemos a ir a los círculos, pues a los que quieran, ¿no? Quiero decir, como complemento de estas sesiones que son un poco más centralizadas, ¿no? Por lo tanto, si trasladáis, aunque ya hay mucha gente que lo sabe, pero si trasladáis este mensaje a los círculos, nosotros estamos por la labor, no sé si exactamente las personas que dan cada una de las sesiones, pero nosotros nos comprometemos a que haya un economista de Podemos en los círculos, discutiendo de economía con todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, hemos dejado la manera de contactar, de modo que si tenéis interés, si hay interés en los círculos, en que en cualquier momento organicemos charlas de economía, nuestra disponibilidad es absoluta, ¿vale? Bueno, pues gracias, Nacho, y adelante. Gracias a vosotros por la invitación. No sé si se me oye bien por atrás. A mí me toca abordar hoy el tema del desafío de la desigualdad. Y querría hacerlo sin emplear los 40 minutos para que haya tiempo para el debate, ¿de acuerdo? A ver si conseguimos ser breves. Yo creo que a veces cuando empezamos a hablar de cuestiones de desigualdad, hay quien piensa que en realidad hablar de desigualdad en sociedades capitalistas casi como que tiene un sentido limitado, podríamos decir, en tanto en cuanto son sociedades que son inherentemente desiguales o que generan desigualdad por su propia lógica y su propio funcionamiento. Pero sin embargo yo creo que tiene mucho sentido, por cuestiones que hoy llevaremos al terreno de lo social, pero también de lo económico y de lo político. Y tiene mucho sentido además porque si analizamos las distintas sociedades dentro de la economía capitalista y de las economías de mercado a lo largo del tiempo y a lo largo y ancho del planeta, lo que comprobamos es que los niveles de desigualdad son muy distintos, han variado. Han sido sustancialmente diferentes en los años 40, en los años 50, a lo que son en la actualidad. Son sustancialmente distintos en los países del norte y del sur. Dentro de Europa son muy diferentes en el norte y en la periferia europea. Y por lo tanto, tiene sentido plantearse una cuestión central, una cuestión clave, que es qué política económica, qué tipo de medidas son capaces de hacer variar, de modificar los patrones de desigualdad y por qué necesitamos, más allá de cuestiones éticas, morales, a las que no resto valor, todo lo contrario, se lo doy, pero además de eso existen otras cuestiones
por las que tenga sentido, por las que sea necesario abordar el desafío de la desigualdad económica y social. Y lo que yo defiendo es que sí, que es necesario abordar ese desafío, que es necesario tratar de entender y de identificar cuáles son las razones que hacen que en momentos distintos del tiempo y en lugares geográficos la desigualdad tome formas y tome cuerpo de muy distinta manera, y por lo tanto qué tipo de políticas pueden ayudar a combatir, a reducir o a paliar lo que desde luego es consustancial a nuestra sociedad, pero qué duda cabe que un problema añadido a la ya de por sí desigual sociedad en la que vivimos. En realidad hoy día se habla mucho de desigualdad y somos conscientes de ello porque la crisis la ha agudizado, pero la desigualdad tiene un largo recorrido. Tiene un largo recorrido porque ya desde finales de los años 70, durante los años 80, durante los años 90, particularmente en los años de la década de los 2000, se incrementó notablemente. Se incrementó notablemente y no solo lo hizo en aquellas sociedades que tienen menores niveles de renta, menores niveles de PIB per cápita, también lo hizo, y especialmente además en las sociedades más desarrolladas, incluso allá donde esta había sido paliada en mayor medida, en el corazón del viejo continente. En la vieja Europa también la desigualdad se incrementó desde los años 80. Y es importante por varias razones. En primer lugar, porque esto está en el propio origen de la crisis que hemos vivido. La crisis que hemos vivido tiene un vínculo directo, un vínculo particular con la desigualdad. Y tiene un vínculo directo con la desigualdad por varias razones. Pero me centro en la principal. La desigualdad la podemos ver desde distintas perspectivas. Si tocamos aquí la cuestión más estrictamente económica, podríamos decir, uno de los factores que ha causado esta desigualdad desde los años 80 tiene que ver con una insuficiencia continua de demanda. Con una insuficiencia continua de demanda fruto de que amplias capas de la sociedad, y estoy refiriéndome ahora a las sociedades como la nuestra, a las sociedades europeas y en particular a la sociedad española, han visto como en un contexto en donde la economía crecía, pero sin embargo la fuente fundamental de sus ingresos, como son los salarios, permanecían estancados o incluso en términos reales decrecían ligeramente durante, ya digo, los años 90 y los años 2000, esto constituía un elemento de contención de la demanda agregada. Y esto ha explicado que en parte de las economías europeas el crecimiento económico haya sido muy limitado. Y donde esto no ha sido así, ha sido por una razón que es la que en buena medida está detrás de la crisis, que es una formidable acumulación de deuda, en particular en el sector privado de la economía, en los hogares, en gran medida. Es decir, que allá donde esta insuficiencia de demanda en los hogares ha podido ser de alguna forma revertida, no ha tenido tanto que ver con el crecimiento de las rentas salariales, sino fundamentalmente con un fuerte crecimiento de la deuda para mantener los niveles de consumo y de bienestar de la población. Y por lo tanto esto constituye un elemento íntimamente vinculado con el estallido de la crisis. Además, tiene dos lados esta cuestión, ¿no? Porque la creciente desigualdad de rentas que hemos vivido desde los años 80, en gran medida impulsada, y ahora voy a las causas, que son varias, pero hay una que tiene mucho que ver con la lógica de lo financiero, con la explosión que han vivido los títulos y las rentabilidades financieras en los mercados de capitales internacionales desde el comienzo de los 80, desde el comienzo de la aplicación de las políticas neoliberales. Esto ha permitido, decía, el hambre y las ganas de comer. Esto ha permitido que la creciente desigualdad genere la necesidad de endeudamiento para mantener niveles de consumo en buena parte de la población, pero también una creciente liquidez en aquellos hogares con mayor nivel de renta que se ha reciclado por la vía del sistema financiero en mayores posibilidades crediticias para la mayor parte de los hogares. Y por lo tanto, este elemento, el elemento de la desigualdad, y si os dais cuenta he apuntado directamente a la cuestión algunos dirían más economicista, ¿no? Más vinculada con el análisis macroeconómico. La desigualdad tiene otros muchos aspectos, pero el primero que pongo sobre la mesa es la capacidad de desestabilización económica que tiene. Y esa capacidad de desestabilización económica la hemos visto en los países desarrollados a partir de 2007 en adelante con el estallido de la crisis. ¿A qué respondía esta creciente desigualdad que opera en nuestro país y que opera en el conjunto de los países del planeta y que ha afectado especialmente a Europa durante los últimos años?
tiene que ver con una serie, con un crisol de factores. Depende de varias cuestiones. No hay un elemento que podamos decir que es la causa final, la causa explicativa. Tiene que ver con lo que se ha dado en llamar la globalización, la liberalización de todos los mercados, de capitales, de servicios, de productos, ha generado que un contingente enorme de fuerza de trabajo en China, en India, entre a competir en los mercados mundiales y por lo tanto ha generado, en particular para algunos sectores sociales, seguramente en los países europeos y en el nuestro, los sectores sociales más expuestos han sido aquellas profesiones cuya cualificación precisa, por así decirlo, menores niveles de educación y se han visto, por lo tanto, más expuestos a la competencia internacional. La globalización ha sido determinante en esa evolución de las desigualdades. Tiene que ver con la dura aplicación de las políticas neoliberales que han recortado progresivamente los estados sociales de bienestar y que, por lo tanto, han eliminado uno de los elementos compensadores fundamentales en las desigualdades durante este periodo. Tiene que ver con que las políticas neoliberales han generado un nuevo contexto laboral. Han generado un contexto laboral en el cual algo que no sucedía en los años 50, algo que no sucedía en los años 60, en los años 70 ha empezado a suceder, que es que el crecimiento salarial se encontraba por debajo del crecimiento de la productividad de las empresas. Y esto no era así décadas atrás y ha pasado a ser así. Y esto explica que la riqueza que genera nuestra sociedad no sea repartida en la misma medida en la que era repartida, por ejemplo, en los años 70 en este país. Seguramente los pactos de la transición constituyen un punto de inflexión en este sentido, un punto de inflexión a partir del cual la negociación sindical, la negociación salarial pasa a desarrollarse, no digo simplemente por la estrategia de las organizaciones sindicales, sino también por el contexto socioeconómico en el que se desarrolla dicha negociación, en un contexto más complejo, más difícil, más asimétrico y por lo tanto de mayor debilidad para los asalariados y por lo tanto en el que la capacidad de los salarios de crecer al ritmo de la productividad se ha visto mermada y el crecimiento de la riqueza ha ido a parar en mayor medida a las rentas del capital que a las rentas del salario. Y en última instancia, todo este crecimiento de la desigualdad tiene que ver con algo que las propias políticas neoliberales también han desencadenado y han puesto sobre la mesa, que es esto que hemos llamado el empleo atípico de forma eufemística. Esta frontera difusa entre trabajo y desempleo, precariedad y no precariedad, parcialidad y temporalidad, esta suerte de ejército de reserva en el que la entrada y la salida del empleo se produce casi de una forma a veces muy difuminada y borrosa y que por lo tanto impide el acceso de buena parte de la población al empleo de calidad y a un empleo en el que sea posible negociar condiciones salariales y condiciones de trabajo relativamente dignas. Por lo tanto, la primera cuestión que quería señalar es que la desigualdad no es algo nuevo. Oímos hablar mucho de ella ahora, pero parece como si fuese una consecuencia de lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, cuando en realidad la desigualdad tiene un aliento de largo recorrido en nuestro país, pero también en Europa, tiene un aliento de largo recorrido que tiene que ver con el tipo de políticas económicas que se han aplicado desde la década de los 80, con la liberalización extrema de todos los sectores, con el proceso de globalización, con la movilidad de los capitales, con la erosión de determinada legislación en los mercados de trabajo europeos y que además dicho proceso no solo ha contribuido a la desigualdad y a los costes que ésta tiene, sino que además ha contribuido a la propia inestabilidad económica generando, o contribuyendo, mejor dicho, más que generando, al proceso de sobreendeudamiento de buena parte de los hogares en algunos países. Por lo tanto, la desigualdad estaba ya antes de la crisis, contribuye a esta, tiene un factor o una capacidad de desestabilización importante y debe ser atendida. Debe ser atendida, y aquí no entro porque me parece que es en un espacio como este seguramente lugar común, porque además genera importantes costes en términos de cohesión social. Cuando uno habla de economía no solo importa la tasa de crecimiento, no solo importa la creación de empleo, importa el tipo de empleo, importa la remuneración de ese empleo, importa el tipo de sociedad en el que vivimos y al que esa lógica macroeconómica da lugar, y por lo tanto importan cuestiones como la cohesión social o el uso que hacemos de los recursos y la capacidad productiva y de generación de riqueza de nuestra sociedad. Desaprovechamos riqueza de forma tremenda
en sociedades donde la desigualdad crece y donde la desigualdad es alta. Bien, ¿qué ha sucedido con la crisis? ¿Qué ha pasado con este desafío que ya algunos economistas habían puesto sobre la mesa antes de que estallase la crisis y que ti ha resultado muy conocido después de la crisis, en buena medida por el libro que publicó, pero sin embargo Tomás Piketty lleva publicando artículos y trabajos sobre la desigualdad casi 2 décadas, ¿no? Y como él muchos, quiero decir, eran muchos los autores que avisaban de los costes económicos y sociales de la desigualdad y de la potencialidad que tenía la desigualdad económica y social de desestabilización económica. Y sin embargo, lo que comprobamos con la crisis en el terreno de la desigualdad es que lo que ha sucedido con la crisis y el tipo de gestión económica que se ha hecho de esta constituyen una estrategia, podríamos decir, similar a la de otros ámbitos, del ámbito del endeudamiento, por ejemplo, o al ámbito de las políticas fiscales, por ejemplo. Constituyen una estrategia de patadón y hacia adelante, de no replanteemos la lógica que nos ha llevado hasta acá, sino ignorémosla, tratemos de despejar y hacia adelante, de seguir apretando el acelerador como si eso pudiera solucionar los mismos problemas y el mismo tipo de lógica que han desencadenado la situación que hemos vivido. Desde que hemos empezado la crisis, las desigualdades se han incrementado notablemente en casi todos los países europeos, en particular en aquellos países que han vivido un proceso de rescate y de sometimiento a los dictados de la Troika y la firma de memorandos de entendimiento bajo el paraguas del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Lo que han vivido es, en parte porque la dureza de la crisis ha sido mayor que en otros países, pero también en buena medida por el tipo de políticas que se han aplicado, lo que han vivido, decía, es una explosión de esas desigualdades. Pensemos que hoy día, en España ha sido, como sabéis, el país de Europa donde más rápidamente se han incrementado las desigualdades en el curso de la crisis. España es hoy un país en donde el 1% de la población más rica detenta el 10% de la renta. De la renta, no he dicho de la riqueza. Si observamos la riqueza, el patrimonio, en lugar de la renta, las cifras son mucho más escandalosas. Si observamos el patrimonio en nuestro país, lo que vemos es que las 20 familias más ricas tienen un patrimonio que supera los 100.000 millones de euros. Es decir, un patrimonio equivalente al del 30% de la población más pobre del país. Un patrimonio equivalente al de los 14 millones de personas más pobres de este país. Cuando uno analiza las desigualdades patrimoniales, lo que observa son diferencias abismales. El crecimiento, decía, de las desigualdades en el curso de la crisis ha sido generalizado. Miramos como miramos la desigualdad, en el curso de la crisis esta se ha incrementado. Si vemos lo que los economistas denominan la desigualdad funcional, la desigualdad de clase entre los distintos grupos sociales, entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, lo que vemos es que estas desigualdades se han incrementado. Si vemos las desigualdades en términos de ingresos por hogares, cogiendo a todos los hogares y metiéndolos en una graduación por decilas, desde el más pobre hasta el más rico, la distribución personal de la renta también se ha incrementado si observamos estos indicadores por deciles, el índice de Gini. Miremos el indicador que miremos en España, las desigualdades se han incrementado. ¿Por qué? Bueno, pues en buena medida porque la destrucción de empleo ha sido tremenda y el empleo constituye seguramente uno de los principales diques de contención frente a las desigualdades, o mejor dicho, constituía. Aquí hay mucho debate, ¿no? Y posteriormente podremos entrar. Pero el empleo, o el empleo de calidad, constituía un dique contra la desigualdad que, sin embargo, en la crisis actual se ha roto por la propia dimensión de la crisis, pero también por la aplicación de las políticas de austeridad y de devaluación salarial que han contribuido al hundimiento económico. Las desigualdades han incrementado por la reforma laboral, porque la reforma laboral ha propiciado, por distintos mecanismos, un hundimiento de los salarios. Básicamente, una erosión fuerte de los salarios, unos salarios que ya estaban cayendo antes de que se aprobase la reforma salarial y que, sin embargo, en términos nominales incluso, yo soy profe de economía y me toca explicarle sistemáticamente a los alumnos que la caída salarial en general se suele producir por la vía real, los salarios nominales no es normal que caigan, lo que suele pasar es que la inflación se los come. Bien, la reforma laboral lo que nos ha hecho es que tengamos que explicar que los salarios caen incluso en términos nominales, que tu nómina decía el año pasado 1.000 euros, pero este año dice 950, ¿no? Y esto es algo que no habíamos visto en España en décadas, yo creo, que seguramente desde la guerra civil.
Las desigualdades, decía, se han incrementado por la destrucción de empleo en el curso de la crisis, se han incrementado por la reforma laboral y, por lo tanto, por la voladura de la negociación colectiva y el hundimiento de los salarios nominales y reales. Las desigualdades se han incrementado no solo por lo que sucede en el mundo del trabajo, que es fundamental, el empleo y los salarios, sino también por lo que acontece en el ámbito de las políticas públicas, por lo que acontece en el terreno de la sanidad, por lo que acontece en el terreno de la educación, por lo que tiene lugar con las pensiones, por lo que pasa con la dependencia y con las transferencias públicas, por lo que pasa con los subsidios por desempleo. Todos los recortes en el terreno del gasto público han conllevado un fuerte incremento también de las desigualdades. Y además, ojo, un incremento asimétrico de las desigualdades. Por ejemplo, el incremento en este caso ha afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres, que dependen y descansan en mayor medida de parte de los gastos sociales y buena parte de los empleos que han sido recortados. Por ejemplo, los 500.000 empleos que son recortados en el sector público cuando Zapatero pone en marcha las políticas de ajuste fiscal afectan en mayor medida, porque está más feminizado ese empleo, a las mujeres que a los hombres. Hay un recorte aquí que yo diría que es dramático, ¿no? Es el recorte que tiene que ver, que es dramático porque no solo afecta a lo que sucede hoy, o a lo que sucede mañana, sino que afecta a lo que sucederá en las próximas décadas, que es los recortes en gasto educativo, el incremento de las tasas en la educación superior, por ejemplo. Esto es central, porque reducir la desigualdad en sociedades tan desiguales como son las sociedades capitalistas es complejo, pero si hay un mecanismo importante para reducir las desigualdades, para promover la igualdad de oportunidades y para permitir que los hijos y las hijas de familias desfavorecidas tengan posibilidad de ascenso social y cierto grado de movilidad, eso tiene que ver con la democratización de la universidad y tiene que ver con el acceso universal, garantizado y gratuito a la educación. Los recortes en ese ámbito generan una desigualdad que de alguna forma tiene un impacto sostenido en el tiempo. Los alumnos que hemos perdido el año pasado o el anterior ya no volverán. Y sobre sus remuneraciones futuras y sobre sus posibilidades futuras, el impacto de la desigualdad seguramente sea difícil de revertir, o más difícil de revertir que sobre el de otras personas. Y qué duda cabe también que los recortes en la escasísima desarrollada ley de dependencia, los recortes en ese cuarto pilar del estado del bienestar que prácticamente no se había puesto en marcha en buena parte de las comunidades autónomas, también han sido determinantes. Por lo tanto, nos enfrentamos con un desafío de largo aliento. El de la desigualdad no es un desafío coyuntural que tenga que ver con el efecto que ha tenido la crisis y con el efecto que han tenido las políticas de austeridad. La crisis por un lado y las políticas de austeridad por otro han reforzado una dinámica que venía de atrás. La han, yo diría, elevado hasta el paroxismo, aunque el paroxismo en este terreno siempre es superable, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde la desigualdad se ha incrementado muy rápidamente y, sin embargo, cuando nos comparamos con otras sociedades, todavía tenemos niveles de desigualdad inferiores. La clave aquí es hacia qué tipo de sociedad queremos dirigirnos. Yo diría que el desafío de la desigualdad que tenemos por delante es doble. Es doble y cabría resumirlo en una única cuestión. La desigualdad constituye un obstáculo para la recuperación. Ojo, no estoy diciendo, que no se me malinterprete, un obstáculo para el crecimiento económico, que también seguramente. La desigualdad constituye un obstáculo para la recuperación económica y social y para el tipo de sociedad que quienes defendemos el progreso social, quienes defendemos la igualdad de oportunidades, queremos construir. Y esto tiene una doble perspectiva. Yo plantearía en primer lugar una perspectiva macroeconómica, una perspectiva que tiene que ver con la propia recuperación de la capacidad de nuestra sociedad de generar riqueza, y que hay un segundo elemento que tiene, yo diría, una perspectiva más de economía política, que tiene que ver no ya con la propia generación de la riqueza, sino con la distribución que hacemos de la riqueza que se genera y con el tipo de sociedad que queremos construir con esa riqueza generada. Respecto a la primera cuestión, ¿por qué la desigualdad constituye un desafío y por qué la desigualdad constituye un obstáculo a la recuperación económica y social en nuestro país?
Bueno, en términos macroeconómicos hay bastante debate, hay discusión, pero qué duda cabe que una sociedad en la que se mantienen altos niveles de desigualdad constituye una sociedad que tiene un problema indudable, que es el problema de agudizar una contradicción que es inherente a nuestro tipo de sociedad, que es la contradicción de la falta de demanda en un contexto en donde los salarios juegan un doble papel, consustancial al hecho de ser salarios en empresas capitalistas, que es el papel al mismo tiempo de coste y de demanda. Y aquí tenemos lo que Keynes llamó la falacia de la composición, ¿no? La composición de cómo los empresarios piensan. Para un empresario es lógicamente beneficioso que ajustar los salarios de sus trabajadores, pero al mismo tiempo sería beneficioso que los salarios del resto de trabajadores tengan la suficiente capacidad de compra y la suficiente capacidad de demanda como para ejercer un impulso sobre sus pedidos y por lo tanto, sobre sus ventas y sobre su actividad. Pero claro, lógicamente todos los empresarios piensan en los mismos términos y cuando todos llevan a cabo este tipo de operaciones de recorte sobre los salarios, entramos en una situación en donde en términos macroeconómicos experimentamos este tipo de contribuciones de falta de demanda. ¿Cómo ha sido esto parcialmente solucionado en el curso de las últimas décadas en países como el nuestro? Pues fruto de esta dinámica de sobreendeudamiento de los hogares. ¿Puede ser esto de nuevo el instrumento que permita impulsar el crecimiento económico y la recuperación? Parece complicado. En ningún caso parece deseable, porque uno de los factores que ha estado en la explicación de la crisis tiene que ver precisamente con esta dinámica de sobreendeudamiento, de fragilización de los balances financieros de los hogares y, por lo tanto, de desplazamiento de la economía hacia zonas de riesgo. Es decir, que no es deseable, pero es que además yo diría que no es posible. Con ratios de endeudamiento tan alto en los hogares, yo diría que es imposible de nuevo esta salida y, por lo tanto, algún otro tipo de salida macroeconómica le tenemos que encontrar y es necesario plantear para que la reactivación económica pueda tener lugar. Y ojo, no es lo mismo destinar la distribución de la renta, no es lo mismo que ésta se produzca escorada hacia los salarios o escorada hacia los beneficios. Pensemos en algo muy sencillo. Una persona que está cobrando 400 euros hoy y que accede a un empleo o a una renta básica y de pronto se duplican sus ingresos y pasan a ser 800, muy probablemente, con casi total seguridad, ese dinero se va a dedicar ¿a qué? A gastar. Ese dinero se va a poner en circulación. Lo que los economistas llaman el multiplicador fiscal, ¿no? Lo que los economistas llaman la propensión marginal al gasto de algunos hogares, es decir, el multiplicador que tienen algunos gastos del Estado es mucho mayor que otro tipo de gastos y es mayor la propensión de esos hogares que la propensión de los hogares de renta alta a gastar y a consumir. Un hogar que tiene 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 euros de ingresos mensuales no va a gastar más ni seguramente vaya a invertir más por el hecho de tener un mayor ingreso, sino que seguramente lo ahorre. Simplemente lo ahorre. Y por lo tanto, la distribución de la renta no es neutra al crecimiento económico ni a la puesta en circulación de la actividad económica. Y esto sucede tanto con la distribución, es decir, con cómo se distribuye la renta entre beneficios y salarios, como con cómo se gasta el dinero por parte del Estado. Pero más allá de esta dimensión macroeconómica que vincula de alguna forma el debate de la distribución de la renta con el crecimiento y que por lo tanto explica que sociedades menos desiguales sean sociedades que pueden crecer más rápidamente. Aquí hay un debate que además es muy rico en este momento en la literatura económica, que es muy intenso en el ámbito académico y que en la mayor parte de los estudios, sin ser concluyente, porque la economía no es como la física. La pelota que soltamos sabemos que cae a 9,8 metros segundo al cuadrado, sin embargo, la economía es una ciencia social y por lo tanto los criterios de demostración son mucho más complejos, más nebulosos, ¿no? Pero la inmensa mayor parte de los estudios lo que nos plantean en este momento es que una distribución favorable a los salarios sería útil y facilitaría el crecimiento económico y la creación de riqueza y por lo tanto la salida de la crisis. Es lo que muchos economistas están llamando un crecimiento impulsado por los salarios. Ahora bien, más allá, decía, de esta primera dimensión que tiene el desafío de la desigualdad, que tiene que ver con la cuestión estrictamente macroeconómica, yo creo que hay una segunda dimensión
de igual o mayor importancia seguramente, que es la dimensión de la economía política. No solo importa crecer. ¿Crecer para qué? ¿Crecer cómo? Yo diría, ¿no? En el debate sobre el tipo de crecimiento que queremos y que necesitamos. Y sobre todo, cómo repartir la riqueza que generamos. Y en este debate de economía política es interesante, no tenemos aquí la posibilidad de plantear un gráfico, pero es casi, si yo lo planteo, es muy mental, es muy visual, ¿no? Cuando analizamos y vemos, y lo vemos porque en los diferentes artículos y presentaciones que han hecho Krugman, Stiglitz, Piketty, utilizan siempre, ¿no? el famoso gráfico de cómo ha evolucionado el patrimonio y la renta de los hogares en el último siglo, en el siglo XX y siglo XXI. Y lo que vemos es tres grandes periodos. El periodo previo al periodo de entreguerras, el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, un periodo en donde las desigualdades de renta son extremas, son muy grandes, son tan grandes que son iguales a las de hoy día. Es decir, fijaros, de alguna forma, para que veamos el tipo de sociedad al que hemos llegado y el tipo de desigualdad que hemos construido. Tenemos una especie de gráfico en U, ¿no? Niveles de desigualdad muy grandes en los años previos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a los años 20, y niveles de desigualdad similares, tanto en renta como en patrimonio, en casi todos los países de la OCDE, especialmente en los anglosajones, que además son los que tienen datos para ver este tipo de tendencias. Repito, decían, en niveles de desigualdad muy grandes en los años 20, en los años 30 y a partir de los años 80, años 90 y años 2000. Y niveles de desigualdad mucho más contenidos, mucho más limitados en los años 50, años 60, años 70. Y lo que comprobamos es que, y aquí no estoy estableciendo una causalidad, estoy estableciendo casi una relación, una convivencia. Lo que comprobamos es que esos años precisamente tienen elementos en común. Mientras que el periodo de los años 50, de los años 60, de los años 70 es un periodo de fuerte creación de empleo, es un periodo en donde el crecimiento de los salarios sigue al crecimiento de la productividad y por lo tanto la distribución de la renta permite un reparto más equitativo de la riqueza generada entre beneficios y salarios. Es un periodo en donde se puede construir los estados del bienestar y en donde por lo tanto existe renta que puede ser redistribuida a las capas trabajadoras y a los hogares de menores ingresos. Esto contrasta drásticamente con el tipo de economías y el tipo de patrones de crecimiento que tenemos tanto en los años 20, en pleno periodo liberal del capitalismo, como a partir de los años 80, en pleno periodo neoliberal del capitalismo, en donde volvemos a tener sociedades lógicamente distintas, pero con patrones similares, con patrones en donde la desigualdad es muy alta, en donde las tasas de crecimiento son más limitadas, en donde los salarios experimentan una contención mayor, en donde la exuberancia financiera es, podríamos decir, la columna vertebral del modelo de crecimiento y en donde el final de época de ambos modelos de crecimiento es una explosión financiera, una explosión de burbujas crediticias y bursátiles. Bien, por lo tanto, abordar el desafío de la desigualdad no solo tiene que ver con la posibilidad de generar un modelo de crecimiento económico mayor y, por lo tanto, la posibilidad de entrar en un régimen macroeconómico que ayude a la creación de empleo y a la mejora salarial. Tiene que ver con el tipo de sociedad que podemos alumbrar y podemos crear. Y por ahora, en el tipo de sociedad en el que nos sitúa la política económica bajo la que estamos en este momento, es una sociedad que pisa el acelerador en la lógica liberal del periodo de los años 20 y en la lógica neoliberal que se despliega desde los años 80. Es una lógica de sociedad en la que los salarios constituyen la variable de ajuste de todos los procesos de crisis, de todos los procesos de quiebra puntual del modelo. Es una lógica en donde no hay elementos de regulación financiera ni elementos de regulación de la exuberancia crediticia ni de las burbujas accionariales. Es una lógica en donde la erosión de lo que constituía una excepción de época, como era los estados del bienestar, es una constante. La erosión de los estados del bienestar comienza en los años 80, pero desde luego se acelera con la crisis y las medidas que se han apuntado en el marco de la crisis, y por lo tanto es una sociedad en la que nos deslizamos hacia una suerte
yo diría, y yo creo que no es un adjetivo calificativo que falte a la verdad, hacia una especie de barbarie. Es decir, cuando sabemos que tenemos millones de hogares, bueno, millones de hogares no, en concreto 3 millones de hogares en los umbrales de pobreza y 10 millones de hogares en riesgo de pobreza en este país, cuando tenemos cientos de miles de niños que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, teniendo sin embargo todos los recursos y las posibilidades en nuestra sociedad para que esto no sea así, en realidad lo que hacemos es alumbrar una sociedad en donde la barbarie desde luego aparece detrás de cada esquina. Y por lo tanto yo creo que el desafío que tenemos por delante es el de corregir esta desigualdad, el de ser capaces de plantear la necesidad del crecimiento y del reparto. Y de un crecimiento que enganche precisamente con esta necesidad del reparto. Un crecimiento que sea capaz de solucionar el problema del desempleo, pero también medidas que sean capaces de solucionar el problema del desempleo por la vía del reparto. Si queréis, posteriormente podemos entrar en el debate sobre el reparto y el crecimiento. Yo defiendo que el crecimiento es necesario en este momento para solucionar el mayor problema que tiene la economía y la sociedad española, que es el desempleo. Claro, hablar a brochazo gordo nunca tiene mucho sentido. Yo creo que habría que matizar ese crecimiento. Yo creo que España tiene que crecer, es decir, que el PIB, ese indicador que utilizamos para registrar el crecimiento, tiene que incrementarse, pero seguramente tiene que incrementarse, seguramente no, necesariamente debería incrementarse en aquellos ámbitos en donde nuestra sociedad tiene carencias tanto productivas como sociales importantes, en la educación, en la sanidad, en la puesta en marcha de un pilar como es la dependencia, pero de forma real, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el reparto del trabajo de cuidados, en aquello que tiene que ver con la puesta en marcha de una transformación del modelo productivo en clave de sostenibilidad. Esto, lógicamente, exige crecimiento nominal, pero claro, es un crecimiento que no tiene nada que ver con incrementar, por así decirlo, aquellos ámbitos económicos en donde la emisión de el carácter material de la actividad económica y la emisión, por lo tanto, de gases de efecto invernadero contribuye, por ejemplo, a la insostenibilidad del sistema o a riesgos futuros en el ámbito ecológico. Termino con un último punto, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Termino con un último punto, que es, más allá de este repaso a lo que es la desigualdad como desafío de época, pero también como necesidad imperiosa de terminar con la barbarie hacia la que nos deslizamos en este momento, necesitamos, y este es el momento, en este momento esta es la oportunidad, poner medidas concretas sobre la mesa. Es decir, el análisis lo hemos hecho durante todos los años que han venido hasta este punto. La denuncia ha formado parte de nuestras preocupaciones durante mucho tiempo atrás. En este momento, el análisis y la denuncia tienen que dar un paso más allá en lo que ya empieza a suceder, en lo que ya es una realidad, que es la entrada de fuerzas políticas sensibles a estas preocupaciones en el terreno institucional. Y ahí es donde lo que se impone es el debate de qué política económica, qué instrumentos concretos, qué posibilidades reales, prácticas y que puedan tomar cuerpo en el día de mañana es posible poner sobre la mesa. Yo señalo algunas que tienen que ver con el muy corto plazo y que por lo tanto son de plena e inmediata aplicación. Yo creo que la primera medida tendría que ver con terminar con la austeridad. Terminar con la austeridad en el terreno fiscal. Desplegar una política fiscal, es decir, de gasto público de signo contrario a la que en este momento se está aplicando, es decir, expansiva, constituye un elemento fundamental en esta estrategia. Constituye un elemento fundamental en primer lugar porque permite poner en marcha la actividad económica y por lo tanto generar uno de los primeros diques que existen contra la desigualdad, que es la creación de empleo. La creación de empleo en una sociedad en donde seguramente este mecanismo, seguro, este mecanismo es insuficiente para crear todo el empleo que hace falta crear. Pero que es necesario para avanzar en dicha creación de empleo, no cabe duda. Hay un segundo mecanismo sobre el que venimos debatiendo desde hace años y que ahora está especialmente en boga en el debate, que yo creo que tiene que estar también sobre la mesa, que es una renta básica. En tanto en cuanto no va a ser posible, incluso con una política fiscal expansiva,
que ponga el presupuesto general del Estado al servicio de la creación de empleo, al servicio de la recuperación económica y al servicio de un modelo que cree un empleo sostenible y que facilite la transición energética y ecológica, aún así no va a ser posible, aunque se acelere la creación de empleo, no va a ser posible que los 5,5 millones de personas tengan empleo de aquí a los próximos 4 o 5 años. Y por lo tanto, eso que es una realidad innegable seguramente, tiene que ser atendido. La política económica tiene que tomar eso como un dato y por lo tanto atenderlo. Y no es posible que en nuestra sociedad haya casi un 60% de los desempleados que no cobran un subsidio por desempleo y que haya millones de hogares que carecen de ingresos. Y por lo tanto, la renta básica, yo defendería para aquellos hogares que carecen de ingresos, constituye un elemento básico, tiene que constituir un elemento básico de la política económica. Alguien dirá, es una locura, son millones de hogares, ¿quién va a pagar eso? Bueno, luego si queréis entramos en el debate de cómo se paga, pero por adelantar lo que costaría una medida como esta, una medida que suponga que todos aquellos hogares que carecen de ingresos reciban una renta básica de 650 euros al mes. Esto tendría un coste aproximado de unos 9.000 millones de euros, entre 9.000 y 10.000 millones de euros al año hoy día, en un contexto en donde tenemos 5,5 millones de parados, es decir, una tasa de desempleo altísima. Y esto ni siquiera llega al 1% del PIB en nuestro país. Porque nos hagamos una idea, la propuesta que en este momento está haciendo el gobierno, que ha hecho formalmente el gobierno a Bruselas en el programa de estabilidad, es que el gasto público sobre el PIB se reduzca en 5 puntos. En 5 puntos de reducción del gasto público sobre el PIB en la próxima legislatura. Una propuesta de este tipo incrementaría el gasto público sobre el PIB en 1 punto. Yo creo que sería de nuevo entrar en el debate, 5 minutos y termino. Entrar en el debate a brocha gorda si pensásemos que la creación de empleo o la renta básica constituyen de alguna forma los diques fundamentales contra la desigualdad. No solo porque nuestra sociedad es una sociedad que se ha caracterizado precisamente, y a diferencia de lo que sucede en Europa, por altísimas tasas de precariedad laboral. Es decir, que existe un espacio de nebulosa gris entre el empleo y el desempleo, que es todo eso que llamamos empleo atípico, que tiene que ver con el empleo a tiempo parcial no elegido voluntariamente, que es más del 60% del empleo parcial, que tiene que ver con un empleo temporal que es era 1/3 del total del empleo en el periodo del boom económico y ahora ha bajado, pero básicamente por los despidos de los temporales. Todo ese espacio de precariedad laboral constituye un elemento fundamental que explica la desigualdad en nuestra sociedad y por lo tanto terminar con todo ese espacio, toda esa bolsa de precariedad es fundamental. Y eso no solo se consigue creando empleo, se consigue garantizando que la calidad del empleo que se crea sea la suficiente como para que los hogares que están, las personas que están en ese ámbito puedan escapar de la desigualdad. Eso tiene que ver con una fuerte desincentivación del empleo temporal en nuestro país. Cada vez que un economista, si es del Fondo Monetario Internacional, ni os cuento, abre la boca, es para decir que necesitamos terminar con la dualidad. Y yo estoy de acuerdo, necesitamos terminar con la dualidad en este país entre empleos temporales y empleos indefinidos. Pero claro, hay 2 formas de hacerlo. Rebajando las condiciones de los indefinidos, que es, por cierto, lo que han hecho las últimas 10 reformas laborales en este país, sin conseguir en ningún caso terminar con la desigualdad, ni reducir las diferencias entre empleo temporal e indefinido. Mejor dicho, sí, las han reducido limitando los derechos de los indefinidos. Pero en ningún caso esto ha terminado con la altísima temporalidad de nuestro país. Yo creo que lo que es necesario es atacar directamente la temporalidad. La temporalidad tiene una justificación económica que tiene que ver con el hecho de que nuestra economía tiene altas tasas de estacionalidad por el turismo, por el tipo de sector productivo que tenemos, de acuerdo, pero esto, sí, es decir, esto donde existe una causalidad jurídica en el contrato temporal es en un determinado tipo de contratos y, sin embargo, los empresarios los utilizan mucho más allá de este tipo de contratos y, por lo tanto, habría que reforzar la causalidad jurídica de los contratos temporales, habría que desincentivar fuertemente esta contratación incrementando los costes de despido y sería, por lo tanto, necesario meterle mano a todo ese ámbito de la precariedad. Sería necesario subir el salario mínimo interprofesional como mecanismo de contención frente a los bajos salarios. Una de las realidades que hoy día tenemos es la de los trabajadores pobres. Tener un trabajo ya no es
un pasaporte de ciudadanía como era antes. La exclusión ciudadana y la exclusión social antes tenía que ver con el desempleo, básicamente. Hoy día tiene que ver con el desempleo y tiene que ver con tener un trabajo precario. Y por lo tanto, esto constituye un elemento central cuando uno aborda la cuestión de la desigualdad, y en tanto en cuanto no desincentivemos los trabajos de bajos salarios, de baja calidad y de excesiva temporalidad, no podremos reducir la desigualdad. Mientras no le demos marcha atrás a la reforma laboral y por lo tanto reforcemos la capacidad de negociación colectiva de los asalariados, no podremos tampoco impulsar una lógica en donde el crecimiento salarial vuelva de alguna forma a enganchar con el crecimiento de la productividad. Y termino. Terminar con la desigualdad no solo quiere decir poner el presupuesto general al servicio del combate de dichas desigualdades, no solo quiere decir terminar con la austeridad fiscal y poner esa austeridad fiscal al servicio de los planes de dependencia, de la mejora en la educación del país, del desarrollo de una renta básica o de el crecimiento de las pensiones. No solo quiere decir eso. Hay elementos, eso se puede hacer, técnicamente es posible, económicamente es viable y además facilitaría la recuperación económica en el corto plazo. Pero en el medio plazo es necesario también abordar otras cuestiones que tienen que ver con el propio reparto de la riqueza. Ojo, todo esto que hemos dicho en el punto anterior, en el elemento anterior, constituye un reparto de la riqueza formidable. Pero si pretendemos garantizar el empleo en sociedades con altísimos niveles de productividad y con un amplio desarrollo tecnológico como es nuestra sociedad, simplemente pensando que a la jornada laboral actual todo el mundo va a poder tener un empleo, creo que vivimos en una quimera. O somos capaces de hacer que avance un proceso que por otro lado es secular, que es la reducción progresiva del tiempo de trabajo en las empresas, o sencillamente conviviremos siempre con altos niveles de desempleo. Si no somos capaces de volver a instaurar, y esto sonará seguramente ultra radical hoy día, pero si no somos capaces de instaurar de nuevo niveles de impuestos sobre los patrimonios que tengan un carácter confiscatorio, difícilmente podremos avanzar sobre reformas que garanticen un mayor nivel de igualdad. Un impuesto confiscatorio sobre la renta como el 90%, como es un tipo marginal del 90% o del 70%, no es una cosa que sucediera en la Unión Soviética de 1918, es una cosa que sucedía en Estados Unidos en los años 60. Es una cosa que sucedía en el Reino Unido en los años 60. Es una cosa que son Reagan y Thatcher las que terminan con ello. Y por lo tanto, difícilmente podremos avanzar hacia fuertes niveles de igualdad social si no tenemos eso en cuenta. Y termino, y ahora sí. Hay una última cuestión. La desigualdad no solo afecta a distintas clases sociales, también afecta a los hombres y a las mujeres. También hay desigualdad entre géneros. Y también ahí debemos avanzar. La puesta, el desarrollo de permisos de paternidad intransferibles entre hombres y mujeres, entre padres y madres, y su aplicación inmediata, que no entraña un coste superior a los 5 o 6.000 millones de euros en nuestra economía, debe ser, yo creo que un elemento básico para quien pretenda gobernar en las próximas legislaturas y hacerlo en una perspectiva de terminar con las desigualdades no solo económicas, sino también de género. Gracias y perdonad que me pasa un poco más de lo que quería. Vamos a ver, tendríamos más o menos, y es lo que yo os propongo, una hora, en torno a las 8:30 para cerrar el acto, más o menos una hora. Entonces lo que yo sugiero es que pidáis la palabra. Ya sabéis que estas sesiones, insisto en ello porque es lo fundamental, es para discutir con vosotros. Y por lo tanto ahora empieza lo fundamental. Que vosotros preguntéis, opinéis. Yo sugiero que las intervenciones vuestras no sean muy largas para que pueda hablar todo el mundo que lo desee. Entonces, levantar la mano, hacemos como turnos de 3 o 4 intervenciones de un par de minutos y luego le damos la palabra a Nacho y así sucesivamente hasta la hora. ¿Vale? Sí. Sí. Soy Ramón Mainol, del Grupo de Economía de Renta Básica. No sé si muchos de ustedes estuvieron el día 8 de junio a la presentación de nuestra propuesta. Realmente, digamos, me ha gustado mucho la intervención, pero es un tema, digamos, que nosotros hemos sufrido dentro del grupo. El tema de la precariedad se soluciona para nosotros con la renta básica. Lo lamentable es que muchas veces
tenemos que 50 diezmos y medio, y realmente lo que lamento mucho es que en Podemos vienen dos economistas de fuera, sacan la renta básica del programa que teníamos en Europa, y ahora resulta que tenemos nosotros que lograr un número suficientemente de votos para volverla a poner, cuando realmente el mecanismo no sé si se van a lograr el número de votos. Yo lo que lamento es que los economistas que hay aquí, o que tengamos, que no han leído realmente lo que es la renta básica en su potencialidad. Lo lamento porque realmente yo estoy hablando con economistas, algunos están a favor, pero hay otros que rechazan completamente. Y lo que me gustaría realmente que esas personas al menos informaran como economistas, que no son meros historiadores del pasado, sino que tienen que ser los economistas para mí como ingenieros, mirando al futuro y viendo qué herramientas se pueden aplicar para solucionar los problemas que realmente los economistas deberían solucionar. Yo no soy economista, soy simplemente un ingeniero. Y yo veo que hay soluciones, pero que lamentablemente cuando hablo con un economista, está hablando de teoría, y bueno, están muy bien las teorías. Tienes que ver cosas que sean prácticas y funcionales. ¿Había otro compañero? Sí. Me llamo Eulogio González, soy del Centro de Exanatiu. Entonces, yo, bueno, no voy a leer los desacuerdos que tengo uno. Pero sí me hago una pregunta. Yo siempre que oigo hablar a los economistas, ahora mismo he estado un año yéndonos a la Complutense, siempre te encuentras con siempre hablan del futuro, que hay que hacer. Y yo me pregunto, ¿realmente lo podríamos hacer algo? ¿Se ha mirado si podemos hacer algo? Porque hay cosas que se pueden hacer, inclusive con lo que son. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. El año pasado, en 2014, el Comité Europeo de la Carta Superior Europea dictaminó contra España, que estaban incumpliendo la carta que firmó España. Pero es que hay otros pactos que son de obligado cumplimiento por España y además con medidas activas. Y están firmados y ratificados. Y está ratificada su persecución por la justicia si España no los cumple, como son salarios, como son viviendas. Yo no digo que eso lo solucionase, pero al menos si eso se lanzase adelante, que se puede avanzar. Sí, yo me he escrito a 1000 personas. Yo tengo un dictamen, vamos. He consultado a un catedrático de Derecho Internacional, José Manuel de Farín Piñán, preguntándole, con estos pactos, España, podríamos los españoles, podemos, la gente, denunciar a España por incumplimiento de todo eso y lograr una resolución. Sí. He ido a una asociación de derechos humanos internacional. Sí. Entonces, yo me pregunto, si podemos ya empezar a hacer algo, ¿por qué no se está haciendo? Esa es mi pregunta. Aparte, ojo, de que, de verdad, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero bueno. Vale. Hacemos otros dos intervenciones y le damos la palabra a Nacho. Sí. Me llamo Antonio, soy del círculo de Moratalaz y siempre en las cuestiones económicas yo terminé mi vida profesional de jefe de contabilidad de un ministerio, aunque no soy economista. La dirección quería que yo terminara la carrera, pero no la terminé. Pero siempre veo a los economistas que no precisáis bien la cosa. Concretamente, hablas de renta básica, 650 euros, por 12 meses son 8.000. Esa renta básica solo llega a 1.250.000 personas. Y los otros 4 millones. Ahí te dejo la pregunta. Vale. Había una palabra más pedida, sí. A procurar hablar un poquito fuerte para que todos los compañeros oigan la pregunta. Bueno, me llamo Pilar Cabrales, soy de Alicante. Habla fuerte, por favor. Y por eso he venido. Bueno, yo quería apuntar dos cosas. En cuanto al tema de la desigualdad, y cómo afecta la crisis a las mujeres, quería apuntar dos cosas. Lo primero es que eso que vimos cada 8 de marzo por parte de los sindicatos, de las mujeres cobramos un 20% más, luego evidentemente se traslada a las prestaciones. Es decir, cuando tú examinas las estadísticas del Ministerio de Trabajo, la cuantía de la prestación diaria de los hombres es, de la media de los hombres, es un 20% más que la cuantía de la prestación por desempleo diaria de la media de las mujeres. Estamos hablando de las prestaciones contributivas que dependen del salario. Entonces, ¿hasta qué punto no se podrían plantear medidas para que el propio Estado, a través de las prestaciones por desempleo, corrigiera y no perpetuara esa diferencia salarial del 20% que luego se traduce en las prestaciones? Cuando se habla de la renta básica y en general de prestaciones asistenciales, no solo veo yo también
manera evidente y una manera subrepticia con reformas silenciosas es el tipo de reformas que hacen en cuanto a las prestaciones asistenciales es si antes una prestación asistencial lo que exigía es que tú no tuvieras determinado tipo de rentas como individuo, tus rentas propias, ahora con todas las reformas introduce el concepto de rentas familiares. Es decir, ya no solamente es que tú no tengas un nivel de renta, es que luego voy a ver las que tiene tu marido o las que tiene tu mujer, si el caso es contrario. De esta manera lo que se vuelve es a la solidaridad familiar y a la dependencia dentro del círculo familiar. Esa dependencia especialmente afecta a las mujeres, y evidentemente también puede ser de alguna manera afectado el hombre que tiene una prestación asistencial. Bien, ahí yo establecería un sistema de protección, es decir, son los individuos los titulares del derecho a la propia autonomía y a tener los recursos para desarrollarse en su vida personal, y no los hogares. Entonces, con eso tendría mucho cuidado porque ese es un camino que se emprende. Y luego ya un comentario para discutir sobre ello es una de las cuestiones que se produce siempre cuando hay bajada de salarios es que hay bajada de las prestaciones por desempleo, es decir, se bajan los porcentajes de prestaciones que se cobran. Los empresarios además lo exigen, porque claro, si alguien cobra más con prestaciones por desempleo que trabajando, pues evidentemente eso desincentiva el trabajo. ¿Hasta qué punto se podría utilizar ese instrumento de no bajar las prestaciones por desempleo, aunque desincentive el trabajo, para competir con la tendencia a los salarios bajos? No sé si... Sí. Las prestaciones por desempleo siempre van a estar en función de los salarios. Estoy hablando de las prestaciones contributivas, pero es que no solamente se bajan las prestaciones porque los salarios se bajan y están en función de los salarios. Es que a continuación se producen reformas como se han producido, que si antes yo cobraba el 60% de mi base de cotización durante 18 meses, ahora cobro el 50%. Es decir, no solamente se produce la bajada natural de que la base de cotización baja porque yo gano menos dinero, sino que además encima, como Estado introdujo una nueva reforma donde además el porcentaje que aplico sobre esa base menor de cotización aún es menos. Es decir, de alguna manera hasta qué punto no se podría hacer ahí algún tipo de actuación para obligar a que sus salarios no se quedan en la curva. Le doy la palabra a Nacho. También le he pedido cierta concisión para que dé tiempo a seguir interviniendo. Antes de que tome la palabra Nacho, solo una precisión. La quinta de las sesiones que hemos previsto antes del verano trata precisamente sobre la renta básica ciudadana, y solo la precisión de que sobre eso Podemos no tiene posición. Quiero decir que es un debate que hay que llevar dentro de Podemos y, por supuesto, es un debate absolutamente decisivo. Quiero decir que no es una cuestión que esté fuera, sino que nosotros queremos que esté dentro del debate. Sí, Nacho. Sí, empiezo con esto último, ¿no? En particular con la cuestión de los hogares, porque había salido varias veces. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los sujetos de los derechos son los individuos, ¿no? Pero en la propuesta que yo hacía, por ejemplo, del coste del que yo hablaba, de una renta básica que vaya a parar a los hogares, y por eso sí salen las cuentas, claro, son 650 euros a los hogares que carecen de ingresos, ¿no? Según la encuesta de condiciones de vida, la cantidad de hogares que carece de ingresos, si tú la multiplicas por 650 euros, lo que te da son básicamente 10.000 millones de euros. Es decir, que no a los individuos, sino a los hogares. Estoy de acuerdo con la cuestión que tú planteabas. Pero yo creo que por algún sitio hay que empezar, ¿no? Y aquí entramos completamente en el debate sobre la renta básica, si la renta básica tiene que ser a los individuos o a los hogares. Bueno, desde mi punto de vista, y es el mío estricto personal, ¿no? Pero yo creo que frente a la propuesta de una renta básica universal, no a los hogares, sino al conjunto de los individuos, me parece que es un punto de comienzo, es un punto de apoyo sobre el que empezar a andar, que es bastante más fácil y más sensato en tanto en cuanto es realizable al día siguiente sin los costes políticos
que tendría la renta básica universal. Y entro en ese debate, ¿no? Yo creo que ese debate no está zanjado en Podemos, existe y está al margen de lo que digan unos y otros. Desde luego mi posición es que quienes defendemos una renta básica que no es el modelo de renta básica universal para todos los individuos no tiene que ver con la desinformación o la falta de lecturas, tiene que ver con que hay modelos distintos y propuestas distintas. En concreto, si somos capaces de pensar que el tipo de reforma fiscal que, por ejemplo, en este momento están planteando Arcarons y compañía para el debate de renta, para instaurar una renta básica universal, es elevar el tipo marginal, el tipo del IRPF al 49% para el conjunto de las personas, de los asalariados. A mí me parece que si tú te metes en semejante fregado fiscal, ¿no? que ya de por sí es bastante complicado dicha reforma, en realidad puedes hacer con eso muchas más cosas más allá de una renta básica, ¿no? Es decir, que constituye un elemento, por ejemplo, de mercantilización cuando podrías utilizar ese dinero para mejorar la sanidad, mejorar la educación, mejorar las pensiones. O sea, que yo creo que el debate no tiene que ver simplemente con la desinformación, sino con la apuesta por modelos distintos, me parece a mí. No pretendo zanjarlo aquí, porque además me es imposible entrar, pero, por ejemplo, un tipo marginal, según los cálculos que leía el otro día que han hecho los compañeros de la renta básica públicos, ¿no? Una subida del tipo del 49 al 49% no es una cosa que afecte al 5% más rico. Es decir, cuando ellos han hecho los cálculos, lo que sale básicamente es que afecta pues a partir de la decila sexta a casi todo el mundo. Y por lo tanto, lo que estás planteando es una transferencia de rentas que va no desde el 5% más rico de la población, desde la última decila, sino que coge un sector de población netamente más amplio. Yo creo que a mí me parece que el problema de la renta básica universal no es fundamentalmente económico, es esencialmente político. Es, además, qué tipo de propuesta política trasladas a la sociedad. Yo creo que me parece prioritario destinar los cambios en la fiscalidad a la mejora del consumo público, es decir, de los bienes colectivos, más allá de las rentas, y las rentas, por supuesto, cuando sea necesario, y además me parece prioritario que el debate se traslade hacia la reducción del tiempo de trabajo de los asalariados. Por supuesto que se pueden hacer más cosas, pero claro, eso le corresponde al gobierno. Y si el gobierno no hace más cosas es porque no las quiere hacer. Y por lo tanto, por supuesto que en la situación actual se podrían hacer muchas más cosas. Y cuando los tribunales así lo dicen, es decir, cuando hay leyes que no se cumplen, pues se llevan a los tribunales y los tribunales decretan si se pueden hacer o no esas cosas. Yo estoy completamente de acuerdo que se pueden hacer más cosas, pero el que no se hagan no tiene que ver con que los economistas digan que no se hagan. Bueno, mucha parte de los economistas te dicen que no se puede hacer, es cierto, pero la realidad es que es el debate en torno a la política económica lo que en este momento condiciona que se haga o no se haga, y el gobierno de turno el que garantiza que esto se puede hacer o no. Y termino. La cuestión de los salarios y los subsidios. Completamente de acuerdo. Yo es que creo que el subsidio por desempleo constituye un elemento que debe ser modificado por varios sitios. Que debe ser modificado no solo por una cuestión de garantizar las condiciones de las personas que no tienen un trabajo, sino porque además permite que la negociación de quienes tienen un trabajo se haga en mejores condiciones, en mucho mejores condiciones. Y por lo tanto, el incremento de los subsidios por desempleo tiene que abordarse por distintos lados. Tiene que abordarse por la propia mejora de los salarios, tiene que abordarse por las condiciones que hacen falta para acceder a los subsidios por desempleo, y tienen que abordarse por las erosiones que se han producido sobre las cuantías que se cobran y el tiempo que se puede cobrar esos subsidios. Hacemos una nueva ronda. Solo una sugerencia. Como el asunto de la renta básica lo vamos a tratar monográficamente en una sesión, mi sugerencia es que nos centremos en el montón de cosas que se han planteado. Si queréis, por supuesto, se puede hablar también de la renta básica, pero quiero decir por centrar un poco los temas. Entonces hacemos una nueva ronda. ¿Sí? Primero tú y... Sí. Sí, habla fuerte, por favor, para que todos estudien. Sí, hablo fuerte. Bueno, entonces, no digo lo que iba a decir de la renta básica. Bueno, sí, dilo porque... No, a ver, muy rápidamente. Yo creo que es un poquito trampa que nos hacemos cuando nos forzamos a ponernos a favor o en contra de la renta básica sin que haya debate. Porque yo, por ejemplo, estoy radicalmente en contra de algunos modelos de implantación de la renta básica y totalmente a favor de otros. Entonces,
forzar un poquito ese posicionamiento sin que haya habido ese debate, porque hay muchas maneras de implantar y desarrollar la renta básica. Pero bueno, ya iremos sobre eso en la siguiente sesión. Lo que quería decir, en el tema de la desigualdad, yo creo que la principal herramienta que tenemos de la gestión de esa desigualdad son los impuestos, es la fiscalidad, cómo recaudamos y luego qué hacemos con ese dinero. Entonces quería preguntar a todo el mundo la opinión sobre la reforma que ha planteado Varoufakis en Grecia, que me parece súper interesante, porque en Grecia tienen ahora mismo 3 tipos de IVA y el más alto es de un 23%, o sea, más alto incluso que aquí. Entonces Varoufakis ha planteado una reforma en la que se reducen esos 3 tipos a 2. Además, el tipo máximo baja del 23 al 18%, lo cual es una barbaridad, y además de eso, cuando pagas con tarjeta, tienes un 3% menos de IVA todo el día. Es decir, visibilizas el dinero porque tienen un problema, como tenemos aquí, por cierto, de lo que no se habla, de economía sumergida que no tributa, y ellos hacen una propuesta de bajar el IVA para promover la actividad económica y además bonificar el hecho de que tú visibilices el dinero cuando pagas con tarjeta y te quitan todavía 3 puntos menos de IVA, y me parece una reforma brutal que sería de una muy buena aplicación aquí. Y además de eso, yo creo que aquí no estamos incluyendo en el discurso la fiscalidad de impuestos. Cuando hablamos de impuestos en propuestas políticas, solamente hablamos, o yo solamente escucho, que hay que poner un impuesto al patrimonio y que además hay que poner un impuesto a grandes fortunas, etcétera, pero no se habla de lo que es realmente importante, del tema del IVA y del tema del IRPF. Entonces, el tema del IVA es un impuesto muy injusto porque no tiene en cuenta los ingresos de la gente, y además, cuando estabas hablando antes de los hogares de rentas bajas, que efectivamente no tienen de otra que gastarse todo el dinero, ¿vale? Cuando tú ganas 800 o 1000 o 1200 en un hogar o una persona, pues tienes que gastártelo todo, y cuando te lo gastas todo, ese dinero está totalmente afectado por el IVA, ¿vale? Mientras que si ganas 3000 euros, ya no te lo gastas todo. Entonces hay una parte que está impositada por el IVA, pero la otra parte ya no es solo que la ahorres, sino que la inviertes, la mueves, y sabemos que cuando mueves el dinero tienes posibilidades de que tu dinero tribute por infinitamente menos. Y no hablo solamente de la SICAD, ¿vale? Con lo cual, yo creo que la reforma o la propuesta fiscal que tendríamos que incluir sería que cuando se puedan bajar impuestos hay que bajar siempre el IVA, no hay que bajar el IRPF. Y cuando haya que subir impuestos hay que subir siempre el IRPF, no hay que subir nunca el IVA. Y eso no está en el debate, y yo creo que sería una herramienta de gestionar la desigualdad económica muy potente, ¿vale? Esa fiscalidad, y poner en una posición determinada el IVA y poner en otra posición el tema del IRPF. ¿Había otra intervención por allí? Ah, sí, perdona. Me llamo Miguel Carrión. Me disculpo por hablar de la renta básica otra vez. No estoy seguro que voy a poder ir a la quinta sesión. Pero bueno, yo no voy a hacer un discurso de cultura, solo quería invitar a Nacho a que comparara y contrastara o complementara la renta básica con la garantía laboral como dos maneras de incidir sobre el problema de la desigualdad y del empleo. Porque cuando hablamos de vamos a aumentar el gasto público para ayudar al crecimiento, y hablamos también de que vamos a gastar más en educación, en sanidad, en dependencia, estamos hablando de crear empleos en sanidad y en dependencia, y también estamos hablando a lo mejor de una idea keynesiana clásica de yo gasto más en inversión y luego eso se va a traducir en empleo de alguna manera. ¿Vale? Yo digo, voy a construir carreteras y ya se entrará gente. Mientras que digo, yo voy a gastar este dinero y lo voy a gastar dirigido a crear empleo en aquellas áreas donde yo sé que necesitamos cosas, como he dicho, esta sociedad nuestra tiene ciertas carencias, ¿vale? Entonces, y no digo que sea alternativa una a la otra, sino por eso comparar, contrastar y complementar las dos propuestas, porque además veo que incluso en la izquierda, según a qué partido político, sindicato o asociación de preguntas, o es una o es la otra, y luego, como mucho de como el Monty Python, ¿no? Los de la renta básica nos quieren hablar con nosotros, nosotros nos hablar con los renta básica. Entonces, me parece que es un poco... Hay muchas decisiones muy limitadas y hay que pensar, como aquí la gente está proponiendo muchísimas cosas distintas, como de la concentración de quienes con IVA, etcétera. Es decir, hay que pensar más global y de cómo hay un mosaico de políticas y todas se pueden engarzar para incidir en diferentes partes del problema. Entonces, invitamos a que hablas del tema. José. Hola, buenas tardes. Soy José del Círculo de Ciudad Lineal. Entonces, varias cuestiones que han surgido. La primera, Nacho ha comentado la percepción que tiene el empresario generalmente en
cuanto al coste y el salario, es decir, que hoy en día realmente se ve el salario como un coste y no como un posible consumidor. Yo en esa óptica discriminaría tres tipos de empresas. La empresa exportadora, que realmente el mercado interno le da un poco igual, ve el salario realmente como un coste. Por otra parte, las grandes empresas que tienen una óptica diferente, y por otra las pymes, que hay pymes exportadoras, pero fundamentalmente las pymes, el mercado al que venden, el mercado que tienen realmente que se inventan es el mercado interior. Entonces, si esa óptica en cuanto al consumo interior, es decir, que el salario es un coste, pero también para una empresa puede significar ingresos, cuanto más crezcan los salarios, realmente se impactarían más. Por otra parte, en el análisis de la crisis, que quizás no se haya tocado mucho, creo que ha habido sobre todo una transferencia de renta, una transferencia entre los países, de los estados, a los mercados. Por otra parte, dentro de los propios estados, de las clases populares a las élites. Y dentro de la Unión Europea, del sur de Europa hacia el centro y el norte de Europa. O sea, esas tres transferencias lo que ha hecho es empobrecer a los estados, es decir, empobrecer también a los individuos, porque percibimos del Estado una serie de rentas indirectas, que son los servicios públicos. Por otra parte, evidentemente, empobrecer a las clases populares, a la clase media y a la clase trabajadora. Y por otra parte, evidentemente, pues empobrecer al sur de Europa. Por otra parte, respecto al tema del modelo fiscal que se ha comentado, iría más lejos. Sobre todo iría al tema de fraude fiscal, es decir, lo que el Estado deja de percibir por el fraude fiscal, no solo incrementar los impuestos, que evidentemente habría que hacer una reforma fiscal en profundidad, pero también el coste de la corrupción, evidentemente, que serían más ingresos para el Estado si esa corrupción se atajara de manera radical, el coste del fraude fiscal, que es aproximadamente un 5% del PIB, y de la economía sumergida, que es un 7% del PIB aproximadamente. Respecto al IVA, una reflexión, es decir, no todos los IVA son iguales, no todo el IVA se debería bajar. El IVA de un Ferrari no es lo mismo que, por ejemplo, el IVA de la carne o el IVA del pescado, que son productos de consumo básicos. Entonces, o el IVA, por ejemplo, de cuando vas a comprar, pues por ejemplo, un clavo, evidentemente. Entonces, sí habría que hacer una discriminación profunda en el IVA. De hecho, cuando se empezó a aplicar el IVA en España en el año 86, existían tres tipos diferenciados de IVA. Existía un IVA reducido, existía un IVA general y existía un IVA de lujo que estaba grabado a más del 30%, creo recordar. Entonces, no exactamente ese nivel, porque tendríamos problemas con la Unión Europea por las directivas y por otras cuestiones, pero sí discriminar el IVA y no tratar todos los tipos de IVA por igual ni rebajarlos per se, sino que bueno, pues, actuar de esa manera. Vale. Había un compañero allá al final que querías... No, otro... Perdonad, un poco para seguir el orden. Entonces, hablas tú, le damos la palabra a Nacho y hacemos una nueva, y yo creo que última ronda quizás. No hablas fuerte. Era tema para que abordaste, Nacho, para incorporarlo en tu discurso. Te felicito porque está bastante claro y todo bastante. Es un tema de estructura económica. Es decir, en todos los debates que estoy asistiendo, que está escuchando, leyendo en todos lados, eso nos falta algo, un agente económico que hasta ahora, en la parte baja de esa V de la que tú hablabas, que estaba presente, que es el Estado, el sector público. No se está hablando en ningún lado se está hablando de medidas a corto plazo, pero no de estructura económica. Y me gustaría saber qué opinas tú, cómo se puede incorporar en el modelo, en la estructura económica, reincorporar el Estado, el sector público, tanto el sector de la economía real como la economía financiera, que efecto puede tener, no a corto plazo, evidentemente, pero sí a medio plazo. Vale. Damos la palabra a Nacho, de nuevo, Nacho intentando ir al grano, sí. Y luego hacemos un nuevo turno. Sí, no, muy breve, porque tampoco creo que tenga sentido que yo opine sobre las opiniones de los demás, ¿no? Y además estoy en buena medida muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Perdón, que decía breve
porque tampoco tiene sentido que yo opine sobre las opiniones de los demás. Además, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Lo último que se planteaba me parece muy interesante, lo de la estructura económica, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se abordan los debates de distribución de la renta, en definitiva, ¿no? de la desigualdad, olvidamos que para distribuir hay que producir, hay que generar riqueza, ¿no? Hace poco, creo que fue el profesor Vicens Navarro, ¿no? Decía que simplemente llevando hasta el ratio de funcionarios por cada 1000 habitantes de este país, de empleados públicos por cada 1000 habitantes, al ratio que tiene Suecia, pues se crearían de la noche a la mañana 3 millones de empleos. 3,5 millones. Y claro, tú sacas el cálculo y es cierto. Y me decía un compañero en la facultad, hombre, pero, es decir, con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero alguien debería explicaros a vosotros, los de Podemos, me decía, que en realidad, claro, los niveles de productividad de los países son muy diferentes y que, por lo tanto, el nivel de productividad que tienen las empresas y la sociedad sueca permite que el Estado pueda sostener esa ratio de empleados públicos por 1000 habitantes y que a lo mejor un país como Burkina Faso no podría hacerlo, es obvio. Bueno, España no es Burkina Faso y tampoco es Suecia, ¿no? Con lo cual ahí tenemos en el fondo un debate que es muy interesante, que entronca además con el propio debate de la renta básica, ¿no? ¿Qué niveles de productividad exige o precisa un país y qué cambios en la propia estructura productiva y en la oferta necesita un país para sostener el tipo de gasto público y el tipo de gasto social que puede sostener o que necesita sostener, ¿no? Yo creo que no es una cuestión menor y me parece central. El Estado, el papel del sector público, yo creo que tiene que ponerse al servicio no solo de lo inmediato hoy, sino del cambio de modelo productivo, y esto es central. Y en España el cambio de modelo productivo, que es esta nebulosa de la que todos los economistas hablamos, pero que nadie concreta, me parece que por lo menos tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, tiene que ver con una cuestión que es la transición hacia actividades económicas de mayor productividad. Ojo, con todas las contradicciones que esto entraña. Si una economía experimenta crecimientos de la productividad, tiene que experimentar crecimientos económicos aún mayores para crear empleo. Pero crecimientos económicos de la productividad permiten riqueza para distribuir. No hay duda en eso. Pero simultáneamente el tipo de crecimiento, el tipo de activación que el sector público tiene que hacer en un cambio de modelo productivo pasa por una transformación de los patrones de eficiencia y consumo energético en nuestra sociedad. Esto es, yo diría que en la sociedad española es un básico, ¿no? Dada la fortísima dependencia que tenemos, por ejemplo, en el sector, en nuestras importaciones y en la balanza de pagos de las importaciones energéticas. Es decir, que la cuestión de cómo utilizamos el Estado para transformar el modelo productivo me parece esencial. Me parece esencial y no solo tiene que ver con discusiones, por así decirlo, económicas. Tiene que ver con el tipo de sociedad que somos capaces de crear y el tipo de productividad que podemos llegar a alcanzar para distribuir y para mejorar los patrones de desigualdad en nuestra realidad. No tiene que ver con lo que sucederá mañana, pero sí tiene que ver con la capacidad de sostener pasado mañana el tipo de políticas redistributivas que se apliquen hoy. Y sin eso creo que lo demás es hacerse trampas al solitario. Pensar que la economía es plastilina, creo que es hacerse trampas al solitario. Pensar que todo es sostenible en la economía, creo que es hacerse trampas al solitario. Y pensar que al margen de los niveles de productividad de una economía todo es sostenible, es hacerse trampas al solitario. Ahora bien, que claro, eso no quiere decir que lo que nos digan los economistas ortodoxos, que es que nada de lo que planteáis es posible y es técnicamente viable ni sostenible, sea verdad, porque ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo creo que entre una cosa y la otra hay un margen amplísimo para garantizar medidas de progreso social. Vale, hacemos otra ronda. Sí, ¿querías comentar? Bueno, soy Carlos Orduña del Círculo... Soy Carlos Orduña del Círculo 13 y tengo soy asesor financiero registrado en la Comisión de Valores. Yo quería un poco dar mi opinión desde el punto de vista, me dedico a asesorar a empresarios y a personas de alto patrimonio. Yo creo que el principal problema, aparte de la falta de industria realmente de la empresa, de la economía española, que está muy basada en el turismo y efectivamente el Estado tiene que fomentar otras industrias, no nos engañemos, es el nivel salarial al que la crisis ha llevado. Un ingeniero informático en España gana 1.200 euros.
Yo me relaciono con gente internacional porque me gustan los idiomas y tal. Me dicen todos están alucinados de lo que se paga aquí. Un profesor en Suiza de primaria gana 6.000 euros y de secundaria 8.000 euros. Y me dicen, no entendemos cómo se puede vivir con estos sueldos. Más que el empleo, más que la renta básica, la redistribución de la riqueza, en mi opinión, tiene que venir porque del beneficio empresarial vaya a los sueldos. Y yo pregunto, un empresario que está cómodo pagando 1.200 euros a un titulado, ¿cómo se le obliga a subir lo que han bajado en la crisis? Un 30%. Porque han bajado un 30%. En empresas con beneficios también. Grandes empresas que, aprovechando la coyuntura, han dicho, bueno, ya que me cuesta un 30% menos, lo vamos a bajar. Entonces la pregunta es, el gobierno, cuando se siente, se encuentra un empresario delante y cómo se le dice, oye, tienes que subir el 30% porque la economía nacional está en juego. Solamente veo posible un pacto de Estado con los empresarios de este tema. El otro día fui a ver una empresa que factura 16 millones. Me senté abajo y vi 2 personas que se iban a entrevistar. Y entró una tercera. Bajó el dueño y le dije, enhorabuena. Qué bien ver gente que te va a entrevistar. ¿Y sabes lo que me contestó? Es que no me alegro nada. Me viene a entrevistar, yo lo que quiero es sustituirlos por una máquina. De hecho, quiero financiación por una máquina. Entonces, contra esto es muy difícil luchar, porque o hay un pacto de verdad de Estado que involucre a los empresarios que sean conscientes de que el empleado no puede ser un empleado, tiene que ser un colaborador de la empresa y participar de alguna forma para redistribuir la riqueza del beneficio hacia el sueldo, y que el sueldo sea sustancialmente más elevado, pero no de la nada, sino de su reducción de beneficio, que además se ha incrementado muchísimo en los últimos años en proporción. Eso es un poco lo que quería... Bueno, había por ahí había 2, uno, otro y otro. Sí, mi nombre es José Luis, soy del Círculo de la Recuerda. Bueno, yo es que realmente la mesa es la economía política y nosotros deberíamos tener la economía... ¿no? Yo soy un empresario, por ejemplo, que me gustaría tener acceso a partidas que el gobierno maneja. Sin embargo, no puedo acceder. No puedo acceder porque resulta de que hay Yamir, la Coprofi, el otro, que tienen pequeñas empresas que nos quitan los presupuestos a nosotros. Quiero decir con esto lo importante de amparar a las pymes. Hay que poner un techo para poder concursar con cierto tipo de... Y una pyme tiene que tener un cierto límite de capital. Y a partir de ahí se puede dar trabajo muchísimo en las pymes. Y además el impuesto directo para crear empleo es básico. Impuesto directo para crear empleo. A un empresario no le hable de que te voy a dar, ni que te voy a quitar, ni que te voy a poner esto, no. A un empresario le tienes que decir, ¿tú quieres firmar este presupuesto? Porque tienes que hacer 2 empleos. Así es como hay que tratar al empresario. No hay otra, ¿eh? No hay otra. No hay subvención por bajo, no. ¿Tú qué quieres? ¿Firmar este presupuesto de 25.000 euros? O 25.000 euros para un trabajo de 2 meses, 2 empleados que tienes nuevos, ojo, nuevos. Esa es la pura realidad, los que vivimos en las calles. Entonces, yo basándome en eso, creo que el gobierno debe de ser el motor de la generación de empleo, pero a este nivel que estoy hablando. Luego también, el tema del paro hay que considerarlo como un plan de emergencia nacional. Esto es como lo de NEPA, una cosa emergente, horrible. Eso hay que darle un tratamiento especial. Y hay que pedirle al empresario, al extranjero y a todo el mundo que colabore. Hay que pedirle a todo el mundo que colabore, que se jodan y se aguanten. Pero esto hay que sacarlo adelante. Hacer un plan de empleo en 2 años. Y empezando a trabajar con los 1.800 en familias que hay sin empleo. Hay por lo menos un empleado en esa familia. Empezando por ahí. Y luego la renta básica se puede empezar a trabajar, pero por bajines. Porque hay que hacerla primero por bajines, que son los más necesitados. ¿Me entiendes? Y claro, yo también en la renta básica también puedo decir muchas cosas. Por ejemplo, una. Si yo estoy durmiendo en la calle, tal y cual, y me dan encima 700 euros, no me preocupo de nada. Ahora, si tú a ese le coges, le das una vivienda, y le das luz, le das gas, le das televisión y le das todo, y luego le haces una liquidación de la renta básica, a lo mejor
mejor le corresponden luego 300 euros, ese hombre acaba reinsertado, totalmente reinsertado. Bueno, eso es lo que quería contar. Vale. Hay dos intervenciones más. Si os parece, lo cerramos. Le damos la palabra a Nacho. Pues ya estamos cerca de las 8:30, sí, compañero. Bueno, habla para allá fuerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya supongo que me conocen un poco, soy de aquí del barrio. Bueno, voy a intervenir y muchas gracias. Estamos con un economista aquí. Los que solucionamos los problemas, enamoramos una mujer, de una familia, salimos de nuestros países si hace falta. Vemos que eso es mostrar un poco que hace falta apoyarnos en profesionales. Sin embargo, hay una serie de medidas que se tienen que ir dictando a lo largo de, bueno, son 35 años de democracia que tiene España, pero que 20 años por ahí estoy escuchando yo que le han calentado la cabeza mucho con tener una casa y tal y cual y cantaleta inmobiliaria. Que cuando se ha caído eso, se ha caído mucho trabajo en España. Entonces, el problema del trabajo es prioritario y el problema, sí, o la responsabilidad de todos los españoles de pagar la deuda, en el cual se han metido estos últimos 5 o 6 años. Pienso en Correa. No sé, y esta es la pregunta a Nacho, Ignacio, de que ¿cómo haría España para que pueda un poco aplicar lo que ha hecho el presidente Correa, que es economista también en España? Porque si hace falta un economista que gobierne España, faltaría más. Falta, vamos. Entonces, esta es la pregunta que lanzo yo a Nacho y deciros nuevamente de que hace falta una serie de medidas, de una batería de medidas que habría que pensar en 1000 baterías para inmediato, mediano plazo, largo plazo, en el lenguaje de los economistas, pero que hablemos de muchos plazos, en los cuales de manera sistemática hay que pensar, estamos en una sociedad que no se crían nada más los hijos, sino que hay que educarlos. Y entre hay que educarlos hay que llevarse bien con la esposa, con la pareja, ¿no? Y esto es fundamental para educarlos. Entonces, le estoy hablando como un político, porque son los políticos los que van a solucionar los problemas de una nación. Apoyados a los economistas, faltaría más, y los profesionales que hagan falta. Abrevia un poquito, compañero. ¿Sí? Abrevia, ¿no? Nada más. Vale. Gracias. Hay dos intervenciones. Cerramos, le damos la palabra a Nacho, y una y otra. Más alto, por favor. José Ramón, me ha parecido interesante lo que hemos oído, no más bien las intervenciones y tal, que se ha animado la cosa, ¿no? Fernando ha puesto un poco, pero ha estado bien, porque bueno, han hablado de estructuración, yo diría que medidas estructurales y estructurantes, como decía Pierre Bourdieu, el que sepa de lo que estoy hablando, pues ya entiende. Yo creo que se entiende bien, porque es lenguaje no coloquial, pero bueno, estructurante, o sea, en el sentido de lo que ha dicho el señor, que darle a uno 2 pesetas es medida de por diosero, o sea, es lo que hace la charity de la high class. Y otra cosa es coger y estructurar a una gente que está en la miseria y decir, esto se ha acabado, y luego coger, con lo que ha dicho, que es muy importante, una reestructuración fiscal directa, luego voy con lo de la productividad directa, porque la indirecta es absolutamente represiva, siempre. Esto es una cosa que es de primero de económica, o de primero de cualquier cosa. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho este señor, y con lo que ha dicho este señor también con palabras llenas, ¿no? O sea, que evidentemente son políticos, la economía es economía política, no lo podemos olvidar. Usted, que es economista, me imagino, sabe perfectamente que la economía se la capó con Alfred Marshall, la había capado antes, pero con Alfred Marshall se llama nueva economía moderna, ¿no? Y luego lo último que quería decir es que el problema de hablar de productividad es un problema muy farragoso. Yo creo que es mejor hablar, si te parece bien, la propuesta que hago y la
porque aquí nos hemos olvidado que este país hace 30 años era un pueblo de campesinos, que había muchísimas más cosas que se hacían a mano y que hoy las tenemos que comprar en mercados que no tienen control de calidad y que pues, compras una cosa por todo a €1 y sale rana, ¿no? Y nada más. Sí, la última intervención. Hola, soy Gómez del Círculo de Vallecas, y amigo de todos. Yo iba a comentaros, cuando hablas de productividad, quiero que me dejes claro si hablas de productividad económica o social, porque creo que ahí os perdéis mucho los economistas continuamente. Y muchas veces no hay que buscar esa productividad económica, sino que con la social ya lo tienes solucionado. Entonces, recomiendo por lo tanto leer un poquito a Christian Felber, que no es que sea gran cosa, pero bueno, es otro modelo de Christian Felber, de economía para el mundo. Después, bueno, que comentaban del círculo 3E, por ejemplo, simplemente es estudiar el modelo de Correa y aplicarlo allí. No hay que imponer, no hay que imponerle, ¿sabes? Y volvernos duros con el empresario de te voy a castigar y tal, hay que subir el salario mínimo a tanto. No, porque lo que Correa, y si estoy equivocado me corregís, lo que les hizo es que voluntariamente los empresarios han subido el salario mínimo. Creo que no estoy equivocado y ahora ya se están pagando como 1.000 euros como salario mínimo en las empresas. ¿Por qué? Porque todo lo que va a beneficio te voy a subir los impuestos de cada país. Entonces, cuanto más dediques, en vez de a beneficios, a masa salarial, pues yo te voy a ir reduciendo impuestos. Voluntariamente el empresario él mismo va a masa salarial para tributar menos. Y no hay que decirles, no, es que el salario mínimo tiene que ser de 1.000 euros o de 900, no. Voluntariamente ya lo harán, ya es muy bien. Nada más, gracias. Pues contesta Nacho, luego yo comento algunas cosillas y si os parece cerramos el acto. Sí, no contesto, entro en los debates, ¿no? Yo creo que son además muy fructíferos y muy ricos. Salen distintas cuestiones sobre cómo abordar los procesos de transferencia de rentas necesarios para modificar o cambiar la distribución de la renta. Antes yo no he entrado a uno que salía y que me parece esencial, yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que es la fiscalidad, el presupuesto, es decir, cómo recaudamos y cómo gastamos, ¿no? Aquí seguramente habría debate, ¿no? ¿Qué es más útil para solucionar las desigualdades, los ingresos o los gastos? Bueno, yo diría que las dos cosas. Depende de cómo recaudes y depende de cómo gastes, estás alterando y modificando el patrón de desigualdad de la renta. Pensemos que tenemos una diferencia con Europa de 8 puntos sobre el PIB, es decir, entre 85.000 y 90.000 millones de euros de menor presión fiscal que Europa. Esto no quiere decir que tengamos menores tipos que Europa, esto quiere decir que lo nuestro es un coladero, básicamente, ¿no? En términos de fraude y en términos de deducciones. Entonces, por ejemplo, yo creo que este debate muchas veces sobre cómo modificar la fiscalidad del país se afronta de una forma un tanto... Bueno, hay que subir los impuestos. Yo diría que no es tan importante subir el tipo impositivo nominal como el tipo efectivo. Es decir, pensemos en las empresas españolas. Las empresas del IBEX básicamente están pagando tipos efectivos en torno al 5 o el 6%, las grandes empresas, cuando en realidad tienes a las pymes pagando bastantes más impuestos y el tipo nominal te da igual que sea al final el 30, el 25 o el 20, si es que si están en el 5 o en el 6 o en el 7, lo que necesitas son cambios en las deducciones que tiene el sistema fiscal para garantizar que los tipos efectivos y los tipos nominales realmente se acerquen, ¿no? Estoy de acuerdo, por lo tanto, con que es necesario incrementar la fiscalidad. Yo creo que pretender recortar estos 85.000 millones de gap con Europa es muy complicado. Es decir, esto no es una cosa que se haga así porque se decreta en el BOE el Consejo de Ministros de un viernes, entonces ya sucede al día siguiente. Pero seguramente hacer un plan que sea capaz de reducir en 3-4 puntos ese gap con Europa sea factible y sea posible. En el programa de estabilidad que el gobierno ha mandado a Bruselas no hay ningún intento de ello. Ninguno. Es decir, la propuesta del gobierno es que se mantenga. Yo creo que la voluntad de fuerzas políticas que pretendan modificar eso es al menos poner los mecanismos como para que sea posible. Es verdad que hay que la posibilidad del fraude siempre la tienes, sobre todo cuando no la combates, claro, y que la posibilidad de la ilusión porque los impuestos se desplacen, porque los
los beneficios se desplacen hacia otros fuera de España también lo tienes. Pero desde luego, si no lo controlas, si no lo registras, si no lo combates y si no lo intentas modificar, desde luego, de entrada lo tienes perdido, ¿no? Con lo cual yo creo, FEDEA, ¿sabéis? El think tank de la patronal hace poco hizo una propuesta que era interesante, no en los mecanismos, pero sí en los objetivos. Y los objetivos eran muy claros. Subir la presión fiscal en este país 3 puntos sobre el PIB. Quiero decir, que FEDEA lo está planteando de forma distinta, desde luego, como yo lo plantearía, ¿no? Porque su planteamiento está mucho más centrado en los impuestos indirectos que en los directos, por lo tanto tiene un componente muy regresivo, pero es viable y es posible hacerlo. Y estoy muy de acuerdo con lo que planteabas del tema de los salarios, ¿no? Yo es que creo que la recuperación tiene que pasar por una subida salarial, en parte porque eso va a facilitar la propia creación de empleo por la vía de la reactivación del ciclo económico, pero en parte porque necesitamos modificar una tendencia que tiene ya 25 años de duración, que es la caída de las rentas salariales sobre el PIB. Y eso se tiene que invertir. Claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo, ¿no? ¿Cómo se cambian los salarios? ¿Cómo se cambia el patrón de los salarios en una economía como la nuestra, en donde básicamente el 80% de los salarios depende de lo que se firma en convenios? Es decir, de la negociación colectiva de los distintos actores sociales, fundamentalmente patronal y sindicatos en este ámbito, ¿no? ¿Puede el gobierno hacer cosas? ¿O simplemente se trata de invitar a que los actores negocien? A mí lo de invitar a que los actores negocien me parece que nunca está de más, pero me suena también a hablar al sexo de los ángeles en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo porque en un contexto en donde los patrones de negociación se han desequilibrado tanto, fruto de la última reforma laboral, ojo, pero no solo, es decir, un gobierno puede modificar la última reforma laboral, pero difícilmente va a modificar el contexto de globalización internacional, que es en el que tienen que negociar organizaciones patronales y sindicales. Con lo cual yo creo que hay cosas que un gobierno debe y puede hacer, y una de ellas es revertir la reforma sobre la negociación colectiva, y hay otras cosas que yo creo que un gobierno no le debería dejar al espacio de la negociación colectiva sin más. Pienso en el salario mínimo, pienso en los subsidios por desempleo o en la renta básica. Yo creo que la renta básica universal es un horizonte al que no hay que renunciar, pero que la renta básica a aquellos hogares que carecen de ingresos, a pesar de las contradicciones que genera el hecho de que sean hogares y no sean individuos, y de todo lo que queramos, son elementos que constituyen el armazón de la negociación de los asalariados. No negocian igual a asalariados que tienen subsidios por desempleo que a asalariados que no tienen subsidios por desempleo. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, buscar los instrumentos concretos que facilitan y que impulsan la capacidad de negociación de los actores sociales no es fácil, pero dejar eso exclusivamente al terreno de la negociación entre actores en un contexto donde hay tanta desigualdad, me parece que no se puede hacer. Me parece que el gobierno tiene que legislar y que esa legislación tiene que ver con atajar las bolsas de temporalidad, de precariedad, con subir el salario mínimo, con imposibilitar la existencia de los trabajadores pobres, con facilitar la negociación colectiva allí donde ésta se produce, con reinstaurar los 4 millones de trabajadores que han salido de la negociación colectiva al terreno de la negociación colectiva. Pensemos que estaban cubiertos más de 10 millones de asalariados en este país por los convenios y hoy día 4 han salido fuera de esos convenios. Es decir, que quedan en torno a 6 millones de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos. Obligar a los empresarios. ¿Y eso cómo se hace? Eso se puede hacer de formas distintas, ¿no? Tú puedes obligar con una ley de reducción del tiempo de trabajo, por ejemplo. Tú puedes decir, donde antes alguien estaba contratado por X euros a 40 horas de jornada laboral, hoy lo va a estar a 35 horas de jornada laboral. Yo creo que esto es una medida que debería estudiarse. A mí me parece que esto debe estudiarse. Rápidamente se denigra diciendo, bueno, es que lo que pasó en Francia con Jospin fue un fracaso. Bueno, estudiémoslo. Diré, ¿ese fracaso en qué consistió? ¿En la creación de 1 millón de puestos de trabajo en 3 años? Hombre, como fracaso, bueno, ya lo querría yo para mí en determinados contextos. Es verdad que vino acompañado de cosas que eran perjudiciales, como era la aceptación de una flexibilidad en la disposición de las horas de trabajo de los trabajadores en cómputo anual, que tenía un problema para los asalariados, eso no hay duda, ¿no? Pero esto debería ser estudiado, pero estudiado bien. Estamos en un país en donde el 90% del empleo lo crean las pymes, y en donde tú cuando planteas obligar a que los empresarios contraten más por la vía de la reducción de la jornada laboral, tienes que plantearlo en el tejido productivo que tenemos nosotros, que es el de las pymes. Y por lo tanto, ¿cómo se implementa esto en las pymes? Es un debate distinto al debate que se plantea en Francia o en Alemania. En Alemania la reducción del tiempo de trabajo ha sido
básicamente la norma de los últimos 10 años. Es lo que ha garantizado los niveles de empleo en los últimos 10 años con una reducción sustancial en el periodo previo a la crisis. Pero claro, estamos hablando de que el tamaño aquí sí importa en este debate, ¿no? Y el tamaño empresarial importa mucho en cómo abordamos esta cuestión. Y termino con, bueno, los economistas me decías, ¿habláis de productividad económica o social? Bueno, yo creo que lo importante es la productividad social, es decir, es qué se aporta a la sociedad, qué es capaz la economía o cómo podemos poner la economía al servicio de las necesidades sociales, ¿no? Pero cuando oigas a un economista hablar, desconfía. Estamos hablando muchas veces de la productividad, en concreto laboral, es decir, con los inputs que tenemos, cuánta riqueza podemos crear. Porque también eso es clave, ¿eh? Si pretendemos distribuir y repartir, no podemos olvidar que la riqueza tiene que ser generada de una forma u otra. Y termino, decía, con la apelación que se hacía a Correa, ¿no? A la situación de los cambios que ha habido en América Latina en las últimas décadas. Yo creo que estos cambios, sin pretender glorificar nada, sin pretender poner ejemplos o extrapolaciones que no son viables ni posibles entre realidades tan distintas, señalan una cuestión que es ineludible, que es evidente, que es el fracaso del neoliberalismo como modelo de gestión del capitalismo. Lo que América Latina ha anticipado a Europa es algo que hoy día ya empezamos a ver también en las latitudes periféricas europeas, como es el caso griego, que es que aquellas propuestas de pisar el acelerador sobre los planteamientos ultraneoliberales, como sucedió en América Latina en los años 80, tienen una serie de consecuencias sociales, económicas y políticas que al final toman una traducción u otra. La traducción que tomaron en América Latina fue el estallido de las viejas costuras de las oligarquías patrias y de modelos que estaban, fue el caso de Venezuela, fue el caso de Ecuador, fue el caso de Bolivia, modelos que estaban de alguna forma imposibilitados a seguir garantizando un mínimo de condiciones de vida para la población. Y eso hizo emerger realidades políticas distintas, diferentes, que yo creo que son difícilmente traspolables a otras realidades, pero que han marcado el fin del neoliberalismo, el fin de una forma de entender la gestión política y la gestión de la economía en particular. ¿Es eso a lo que asistimos en Europa? Yo creo que empezamos a asistir a eso. Yo creo que eso es a lo que asistimos en Grecia, con una traducción muy distinta desde realidades y normas y usos políticos diferentes, pero también es eso a lo que empezamos a asistir en España. Y por lo tanto yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante y ese es el ejemplo que tenemos de otros sitios que no nos sirve, tomado sin más, pero que de alguna forma ilumina la realidad que tenemos por delante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias a vosotros. Solo recordaros varias cosas, que la próxima sesión es el día 22, es aquí pero abajo, es decir, que es más calentito el tema, que la próxima sesión trata sobre la Europa que emerge de la crisis. Yo actuaré de ponente y el formato es el mismo, es debatir con vosotros, que también podéis entrar si queréis a la página web de Podemos y ya está subido el cuestionario que podéis cumplimentar con vuestras opciones, que este cuestionario tiene sentido si mucha gente entra y da su opinión, los que estáis aquí y todos los que puedan estar interesados, y que al mismo tiempo os vamos a enviar un correo electrónico pues para mantener contacto con vosotros y para daros indicaciones de cómo podéis intervenir, y que estas sesiones ojalá sigan, ojalá se difundan, ojalá vengáis los que habéis estado aquí y mucha más gente, porque este es el Podemos que nosotros queremos, el Podemos participativo y un programa económico elaborado entre todos. ¿Puedo decir una cosita? Un compañero que está por allí ha dicho que por qué no hacíamos nada, ¿verdad? Y también hemos estado hablando de cómo obligar a los empresarios a hacer las cosas. Y yo solamente quería proponeros algo, que no seamos cómodos, porque nuestra comodidad son puestos de trabajo. Por ejemplo, cuando tú te echas gasolina, estás quitando un puesto de trabajo. Yo lo hago. ¿Qué es lo que hago? Me voy a una gasolinera donde hay personas trabajando echándome la gasolina. Estoy colaborando en crear puestos de trabajo y mantenerlos. Si tienes que sacar dinero, no lo saques de un cajero, vete dentro de la oficina. Nuestra comodidad es un granito de arena, pero es un granito de arena que lo que está haciendo es
crear desempleo también. Es lo que quería decir. Ya está. Otro granito de arena es ayudar a bajar las... Autogestión. Autogestión. A ver, cuidado, no muevas eso, que eso siempre lo dejo hasta el final. Pero dilo tú. A ver, diles que se pueden tomar una cerveza. Ya empezó a hacer fresquito aquí, ¿eh? Mira, esto es muy sencillo. Una cerveza. Ya verás qué rápido. A ver, habituallamiento. Bajamos la mesa que hemos subido, ¿no? ¿No quieres que lo bajemos? Sí. El que quiere una cerveza está la barra libre aquí. Vale, 1,50. Bueno, 1,50. Eso no es nada, Vamos a hombre. crear polémica. Van a decir, ha dicho libre y está. Ha dicho libre. Ha dicho libre. Hay que esperar un momento. Bueno. Sí. No, Aquí hace fresquito, ¿no? Se estaba emocionando ya la cosa, ¿o qué? Bien. Bueno, a la que te pase bien. Vale. Hay más. Bueno, muchas gracias por venir. Pues nada, ya está. Muy bien. Pues nada, cuando necesites algo más ya lo sabes. Pues el resto de los cursos. Pues nada, dímelo con tiempo porque también lo estamos haciendo con el Ateneo, entonces. Te mando el perfecto con todo. Vale, igual que esta vez, más o menos, y ya está. Vale. Bien. Mucha política.